Como efecto colateral de las elecciones de este domingo, se produjo la captura de uno de los candidatos al Senado por el partido de la U, Freddy Camilo Gómez, muy cercano a alias Papá Pitufo. Se adelantan a esta hora las audiencias de legalización de la captura de este hombre presuntamente cercano, muy cercano al zar del contrabando. Kalila Peña. Ricardo, inicia la semana con la radicación de las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento contra los 5 capturados durante la jornada electoral por su presunta vinculación con la red de contrabando de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. A esta hora avanza la audiencia de legalización. Según la investigación, Freddy Camilo Gómez, ex candidato al Senado de la República, al parecer tenía un rol clave para mantener contactos en la Polfa y la rama judicial para que, a cambio de dinero, permitieran el ingreso al país de mercancía de contrabando o abstenerse de actuar contra la red. José Luis Olaya presuntamente habría utilizado su experiencia en el área de talento humano de la policía para identificar y perfilar uniformados, y Edgar Humberto Vaca tendría un rol relacionado con la entrada de mercancía en el puerto de Barranquilla y Cartagena. Faudel Luis Salazar se desempeñaba como jefe de la división de la Polfa y bloqueaba operativos a la mercancía de contrabando, y finalmente Juan Miguel Jaramillo habría tenido la función de recibir los pagos ilícitos y distribuirlos entre otros uniformados de esta red de corrupción. Muy pendientes de estas audiencias, Kalila, gracias. Hablamos ahora del primer bombardeo del gobierno del presidente Gustavo Petro contra las disidencias de alias Calarcá. Hay una línea divisoria allí muy tenue sobre si alias Ramiro está con Calarcá o con Mordisco. En cualquier caso, es el terror de Ituango. Se produjo un bombardeo en las últimas horas. ¿Qué detalles se conocen en Medellín, Héctor Santamaría? Pues sí, Ricardo, se trata de este bombardeo en la zona norte del departamento de Antioquia, donde hasta el momento lo que nos confirman es que no ha podido llegar la fuerza pública a verificar el estado de la zona y si existen personas fallecidas. Al mando de esa estructura, al frente 18, se encuentra alias Ramiro, quien estuvo con alias Calarcá cuando ambos fueron, recordará usted, capturados en el escándalo de las caravanas de la UNP en el departamento, pero ahora es aliado Iván Mordisco. Lo que retrasa la llegada de las tropas al sitio es que algunas personas, además, Ricardo, están identificándose como líderes comunales y no dejarían que la fuerza pública llegara hasta el lugar exacto. Por eso el propio gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le ha pedido a la Fiscalía que llegue hasta la zona y empiece la judicialización de estas personas. Hay que recordar que por alias Ramiro las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 200 millones de pesos, Ricardo. En segundos les voy a contar, Héctor, qué dijo el presidente Gustavo Petro en Viena ante la Convención de Estupefacientes de Naciones Unidas, justificando, explicando por qué los campesinos en Colombia cultivan hoja de coca. Él dice que es por la desigualdad. Hablando de la lucha contra el narcotráfico, hay resultados del ejército contra laboratorios para el procesamiento de cocaína en la frontera con Ecuador. Nicolás Rodríguez. Ricardo, sí señor, buenas tardes. Se trata de 9 laboratorios para el procesamiento de pasta de base de coca en zona rural de Olaya, Herrera y Tumaco, en el departamento de Nariño, en límites con Ecuador. Según la tercera división del ejército, estos laboratorios hacían parte de los grupos Iván Ríos, Johnny Toro y el bloque Jacobo Arenas, a todos estos de las disidencias de las FARC. Asimismo, según confirman las autoridades, al procesar la pasta, según lo que dice el ejército, estos grupos tenían rentas superiores a los 2.540 millones de pesos, con los que presuntamente financiaban acciones terroristas en el departamento de Nariño y asimismo para el tráfico de droga hacia los Estados Unidos y, dicen ellos, además hacia países de Centroamérica. Precisamente en imágenes difundidas se ven varios contenedores de plástico de color verde y azul que los disidentes utilizaban para guardar el producto base y asimismo guardar el resultado de este procesamiento. Según el ejército, con este golpe se afecta directamente las finanzas y la estructura criminal de estas disidencias, que además tienen azotados a los habitantes de la zona sur del Pacífico colombiano. Y mientras en Colombia hablamos de elecciones y hablamos de conflicto, el mundo aprieta los dientes. Los mercados convulsionados este día, la mayoría cerrando en rojo, el petróleo disparado, aunque al final de la jornada tuvo un descenso luego de anuncios que hizo el G7 sobre la disponibilidad de reservas de petróleo, todo por cuenta de la guerra en Irán y del cierre por parte de los iraníes del estrecho de Hormuz. ¿Cómo terminan los mercados? ¿Cómo termina el crudo? Víctor Grosso en Data IFX.
Ricardo, pues ha sido una jornada bastante turbulenta, con mucha volatilidad. El petróleo en la madrugada alcanzó a visitar niveles muy cercanos a los $120 por barril, pero por lo que usted dice, se ha moderado ese comportamiento. A esta hora el crudo Brent, principal referencia para Colombia, Ricardo, está subiendo 6,73%, inclusive se ubica un poquito por debajo de los $100 por barril, en $99. De todas formas, ha subido cerca de un 30-40% en los últimos días ante estas tensiones en Irán. Los mercados de acciones bajan a esta hora, no tanto como al inicio de la jornada. Wall Street pierde en promedio 1%, el dólar en el mundo está subiendo 0,16%. En Colombia, de hecho, Ricardo, el dólar cayó 51 pesos, cotización promedio, ese sí acaba de cerrar en 3.744 pesos como cotización promedio. Nuestra bolsa, contraria a la tendencia internacional, está subiendo 1,8% en promedio, y varias acciones se destacan por movimientos positivos, como las del Grupo Éxito, las del Banco Bogotá, las del Banco de la Vivienda y las del Grupo Energía Bogotá. Básicamente, con esto último, Ricardo, digo también, a propósito de los resultados electorales, los mercados en Colombia están recibiendo con mucha tranquilidad la nueva composición del Congreso de la República de Colombia. Muy bien, Víctor, gracias. 1:10 hablando de lo último de la guerra en Irán. César Moreno. Buenas tardes. Mientras que el asesor del comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, el general de brigada Ibrahim Javari, insiste en que el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo y del gas del mundo, y mantiene su amenaza de quemar cualquier barco que intente cruzarlo. ناو رفت 1000 کیلومتری ناو آبراهام لینکلن دوباره طمع کرد ترامپ گفتش که ناو میاد تا محموله‌های نفتی رو از تنگه هرمز عبور بده. El presidente francés Emmanuel Macron anunció el despliegue de la Armada Francesa, encabezada por el portaaviones Charles de Gaulle, para una misión defensiva que permita reabrir el estrecho de Hormuz. Qui permettra l'escorte de porte-conteneurs et de tankers pour réouvrir progressivement le détroit d'Hormuz, qui est essentiel au commerce international. El plan, que se coordinará con países europeos y no europeos, contempla escoltar buques comerciales y petroleros. De hecho, hoy la Unión Europea mantuvo una videoconferencia con los líderes de Jordania, Egipto, Bahrein, Líbano, Siria, Turquía, Armenia, Irak, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Omán sobre la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán y las consecuencias para la región, y advirtieron del impacto del conflicto en la seguridad energética a nivel global, y se han ofrecido para la mediación hacia una desescalada. La Unión Europea plantea adaptar y reforzar sus misiones y operaciones de defensa marítima. Los nombres claves son Áspides y Atalanta, que se destinan a proteger vías navegables críticas y prevenir cualquier interrupción en las cadenas de suministro vitales. Y un par de datos para el cierre. El presidente Trump le dijo al New York Post que no estaba nada contento con la elección de Mojtaba Khamenei como nuevo ayatolá, y que una posible invasión a Irán no estaba en el panorama militar. Y en el otro frente de guerra, en el Líbano, esto es al norte de Israel, el número de muertos por la campaña de bombardeos israelíes contra objetivos de Hezbollah llegó a 486 y el de heridos a 1.313. Además, alrededor de 700.000 desplazados en el país. ¿Carros eléctricos inalcanzables? Faltan 94 días para la Copa del Mundo. El candidato presidencial Abelardo de las Priella da su interpretación de los resultados de las elecciones legislativas del 2026. No, la votación es muy buena, ni más faltaba, esa es la democracia, pero esto apenas comienza hoy, yo no estaba en el tarjetón. Lo de la doctora Paloma y el Centro Democrático es muy bueno. Bien, tenemos deportes. Hoy triple jornada del fútbol colombiano. Don Octavio, buenas tardes. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Precisamente hablaremos de eso, de la triple jornada que habrá en el fútbol colombiano. Recordemos todos que este fin de semana solo se jugó un partido, el día sábado. Ayer por el tema de las elecciones no se jugó. Hoy habrá 3 duelos, entre ellos va a jugar Millonarios, también va a jugar el América de Cali. Estaremos hablando del fútbol europeo, del baloncesto, pero también de la selección Colombia
de béisbol, que por más que ya está eliminada del Clásico Mundial y que peligra incluso su participación en el próximo, está jugando a esta hora frente a la selección de Panamá. Así que estamos atentos al desarrollo de los diferentes momentos que tienen que ver con el fútbol, con el béisbol y con todos los deportistas colombianos acá en Meridiano Blue. Cambió el mapa político de Colombia, seguimos analizándolo. Saludo a quienes hasta ahora están con nosotros en DITU de Caracol Televisión y en el canal de YouTube de Blue Radio. Comencemos hablando de política, por supuesto. Hablamos del almuerzo que tendrán en minutos la candidata presidencial de la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia, y el segundo, la revelación de la jornada, el segundo en esa votación, el exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo. El plato fuerte será definir si finalmente Oviedo será o no la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. Mateo Piñeros, buenas tardes. ¿Qué sabemos de la reunión? ¿Qué sabemos del almuerzo? Ricardo, y hay mucha expectativa sobre esta reunión. Fueron invitados todos los candidatos de la Gran Consulta por Colombia a este encuentro. Sin embargo, evidentemente, pues la expectativa está sobre Juan Daniel Oviedo, quien logró una votación superior al 1.2 millones de votos el día de ayer, y eso ha hecho que suene incluso en el mismo uribismo como la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. Lo que sabemos es que la candidata de la Gran Consulta por Colombia ha estado atendiendo reuniones estratégicas con la bancada del Centro Democrático, pero también con su equipo de campaña, y en horas de la tarde entonces se encontrará con Juan Daniel Oviedo, quien, recordemos, también ha dicho que él podría evaluar esa posibilidad de ser fórmula a la vicepresidencia, pero teniendo en cuenta algunos puntos. Dice que el uribismo debe respetar el acuerdo de paz y cumplirlo integralmente, pero también dice que tiene algunas diferencias sobre la situación en Gaza y que esos temas los tendría que hablar con Paloma Valencia, porque recordemos, Ricardo, que Juan Daniel Oviedo también está sonando como candidato para la alcaldía de Bogotá y estaría entre esas dos opciones. Estaremos atentos entonces a ese encuentro que se dará en los próximos minutos.